tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de mitad de semana de Fútbol Infinito, junto al señor Jaime Macías. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, don Eduardo? Un saludo para usted, un saludo para todos. Gracias a toda la gente que estuvo atenta ayer. La verdad que nos sorprendió el rendimiento del episodio. Si el PSG sería un equipo del fútbol sudamericano, ¿qué se estaría cantando en la tribuna a esta hora? ¿Qué se estaría cantando? Que se vayan todos, no sé, algo así. Esa, sí, exactamente. No la pongo play porque no sé si tiene derechos o no tiene derechos, pero eso es la canción que se me venía a la mente porque eh, yo ponía un tuit enfocado en el entrenador, decía, probaron Pochettino, probaron Ancelotti, eh, probaron Tuchel, ahora Galtier, Emery, Laurent Blanc, Emery, sí. exacto. Eh, los dos caballeros que disputaron el The Best en cancha. El señor que ha sido el héroe de dos de las cinco Champions que ganó con el Real Madrid en cancha. El arquero que fue figura en la Eurocopa en cancha. Y ¿por dónde va la mano? ¿Por dónde va el problema? Bueno, vamos a arrancar por que ya tenemos 4 de los cuartos finalistas. ¿Una casualidad o no? Todos han ganado el trofeo. Así que pesa, si se quiere, la historia, el pedigrí. En el caso del Milan, quizá pesa mucho más ante un Tottenham que me parece que va a evidenciar también otra situación de quiebre, probablemente con la no continuidad de Antonio Conte. Ya se definió la no continuidad de Scott Parker, tema menor, en el Brujas. Habrá que ver qué pasa con el Paris Saint-Germain. El único duelo de todos estos que tenía dos campeones fue para el Chelsea, pesó la localía. El Milan es el primero que avanza como visitante, cerrando como visitante, y es un gran mérito para el conjunto rosonero. Después vamos a ir al París, por supuesto. Es un gran mérito para el conjunto rosonero, Jaime, porque estaba repasando cuándo fue la última vez que el Milan no avanzaba a esta instancia. Son 11 años que el Milan no se metía en cuartos de final. O sea que tiene mucho mérito lo que ha hecho el señor Pioli con un equipo joven, con un equipo que no parece tener individualmente puntos extremadamente altos, como sí lo tuvo el Milan, que sabemos que fue dominante a finales de los 80, los 90 y hasta la época de Ancelotti, que se cierra con el título de 2007. Después de ahí se vino la noche, pero aquel Milan de Berlusconi, por sobre todas las cosas, y de Ancelotti en el final, de Sacchi, de Capello, no, quizás no tenga mucho este Milan de aquellos. Lo que sí ha tenido es la capacidad para sacar el resultado ante un rival empequeñecido que ha dependido demasiado de Harry Kane y que le permite al Milan, más campeón de la Champions, del fútbol italiano, estar otra vez allí, eliminando así también al único equipo inglés que hasta aquí ha quedado fuera en todas las competencias europeas. Mi conclusión a bote pronto cuando se consumaba la clasificación del Milan era están los que tienen que estar, refiriéndome a los cuatro que entraron. Eh, Me dejaste pensando, 11 años. Ese es el Milan de Allegri que queda eliminado ante el Barça en cuartos, el Barça que después es campeón en Wembley. 2012, no, 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 no. A ver, No, eh, es eliminado ante el Barça que después pierde en semis con el Chelsea. correcto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, elimina al Arsenal, me parece, en Me, cuartos. me parece que es primero al Arsenal. Sí. Lo había revisado aquí. Ahora me estás obligando a volver No, a es que meterme. me quedó la duda porque, bueno, nada, me hiciste pensar. Siempre te hago Pero, pensar. ¿qué ibas a decir después de siempre te hago pensar? No, ¿Te diste punto. Siempre cuenta te hago te punto. diste cuenta que estamos grabando? Siempre te hago pensar, punto. Primero eliminó al Arsenal, después cayó frente al Barça, correcto, sí. Sí, El Barça que le gana 3-1 en Barcelona, había con empatado en Milán. sí, dos penales de Messi y un gol de Andrés Iniesta. Antonio Nocherino, sí, que había marcado el empate en un partido que Ah, sí. recuerdo que tuvo alguna situación bastante polémica. No sé por Sí, qué, sí. el penal que le dan al Milan es un penal en un córner de esos que hay 10.000 en cada partido y ese día el caballero en Sí, cuestión decidió había pitar sido el 0 a penal. 0. Había sido 0 a Perfecto. 0 en Milán,
Con lo cual, con el 1-1 estaba dentro el Milan. Así que bueno, Sí, lo que pasa es que en esa esa es la época efemérides. el sorteo era abierto. No, perdón, el sorteo era cerrado, claro. Ya, no, esto es cuartos. No, El Barça y era cuartos, ya claro, está. el Barça y el Milan habían coincidido en el grupo. Habían compartido grupo Ujú, y el Milan el Barça había ganado en Milán y habían empatado en Barcelona, en el grupo. ujú. Habían coincidido en el grupo. Bueno, ahí está la efeméride. Están los que tienen que estar. Ahora, yo con el Tottenham me preguntaba, Conte tiene muchos errores. Y el Ujú, ciclo Conte está desgastado. Fuera de que a Conte personalmente, y lo has marcado también tú, le han pasado muchas cosas en este año. No nos olvidemos que falleció su asistente, su preparador ujú. físico, que falleció su gran amigo. Él ha tenido problemas de salud. O sea, es un año complejo para Conte desde lo personal. Pero también, y sin exculpar a Conte, me da la sensación de que el Tottenham no es lo que se piensa que es. O sea, creo que el Tottenham, a veces amparado en la figura de Harry Kane y de la temporada sensacional, o las últimas temporadas sensacionales de Son, uno piensa que es más que lo que realmente es. Y por ahí este equipo puede operar un poquito mejor, sí, Ujú. claramente, pero parece más grande de lo que es, desde la envoltura, el estadio, los nombres y esto de acá. Probablemente, probablemente. Ahora, bueno, tiene una recta final donde se va a tener que aparentemente pelear por llegar a la próxima Champions con el Liverpool, nada menos, que se va a jugar su suerte en el torneo de la próxima semana visitando al Real Madrid. Hablabas de Conte, sí, se murió su preparador de arqueros, se murió su gran amigo Gianluca Vialli, se enfermó de la vesícula, un médico te diría, después de tantos sinsabores, tantos malos tragos, el cuerpo inconscientemente te pasa factura. Y después de la operación de la vesícula, volvió muy pronto y tuvo que hacer una pausa y quedarse en reposo. Recién regresó a entrenar al equipo esta semana. O sea que es evidente que Conte no está bien. Hoy bajo la lluvia la imagen del final era bastante dramática. Eh, la expulsión del inapelable del Cuti Romero. Yo no Lo entiendo tenían que haber realmente. expulsado 2 veces antes al Cuti No Romero. entiendo, no entiendo realmente cómo Romero puede pensar que jugando, una cosa es jugar con personalidad, otra cosa es jugar cerca del límite del reglamento, otra cosa es constantemente ir un poquitito más allá. Pero es campeón del mundo y Vizca se calla la boca. Entonces, más allá de eso, estoy de acuerdo. El Tottenham ha retrocedido después de Pochettino y curiosamente, yo no sé si es que Daniel Levy, el dueño o máximo accionista, está a punto de cerrar el círculo, porque leía esta mañana en la prensa inglesa que ya se está comenzando a hablar del regreso de Pochettino. ¿Qué representaría el regreso de Pochettino, Jaime? Para mí, si se da, es que el equipo volvería a intentar con un entrenador que le diera el juego que había tenido cuando este equipo llegó en 2019 a la final de la Champions. Todos los entrenadores posteriores han sido de una escuela totalmente opuesta a la de Pochettino. Y uno se pregunta, o sea, tenía que haber tantos fracasos para que realmente se dieran cuenta de que este plantel con esos jugadores podía, no te digo jugar a más, pero por lo menos intentar otra cosa. Yo creo, y me parece que hubo un error de cálculo. Es decir, ellos pensaron en el reemplazo de Pochettino darle una marcha más a ese plantel. Un plantel que había sido desarrollado, armado y creado por Pochettino, pero que me parece que ellos pensaron Una que marcha más que hacerlo más resultadista, hacerlo más Mourinho, Espíritu sí, Santo, Conte. Conte. Sí, pero yo creo que eso fue lo que ellos pensaron. Y fíjate, por ejemplo, vamos a otro lado, siendo un equipo mucho más grande históricamente que el Tottenham, el Atlético de Madrid. Uh-huh. Creo que la directiva del Atlético de Madrid sabía que eso que Simeone había logrado era lo máximo que se podía lograr. Entonces nunca se cuestionó. Con ese estilo, con ese estilo. Sí, pero creo, Con ese creo, estilo y con esos jugadores. Lo que pasa es que si los dirigentes pensaban, ok, nos estamos o sea, tenemos que tener. Vuelvo a la pregunta de Cruyff. Decía, ¿cómo puede ser que los dirigentes intenten saber por qué el equipo pierde cuando no sabían por qué el equipo ganaba? pero bueno, es que ahí está el ejemplo.
Es Cuando el decir, equipo ganaba era porque jugaba algo que iba de la mano de los jugadores y de la identidad es que que, esos jugadores que tenían y querían. es que me parece a mí que la confusión se da cuando Pochettino lleva a este equipo a pelear Premiers y a pelear Champions. eh, Me parece que la cúpula del Tottenham dice, este es el comienzo de nuestra racha triunfal. Ujú, Y al ver que la cosa tambalea, dice, no, este señor se nos va a cargar nuestro ascenso a la cima, ujú, y empezaron a traer otros nombres. Cuando la realidad es que lo que hizo Pochettino no fue el camino a la cima, fue el punto más alto de la historia del Tottenham, al menos a nivel continental o al menos en la era moderna. Y yo te diría que que, sí, en este siglo él te diría eso, sí. claro, Ujú, y que cuando te lo comparo con Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid de repente gana ligas, mete dos finales de Champions, la gente que está a la cabeza de Atlético de Madrid, mucho más conscientes de la historia del club, te dicen, esto que hemos logrado es histórico, es lo ujú, más alto que hemos logrado en nuestra historia, y no es que tenemos que aspirar a pelear con el Madrid y el Barça de aquí en adelante, porque la historia no la puedes cambiar en un ciclo triunfal. Y me parece que el Atlético entiende su realidad, cosa que el Tottenham no es capaz de hacer, y se envalentona a una situación que claramente ha terminado por destruir aquello que fue un pico altísimo. ujú. Bueno, ahí entonces a la toma de decisiones. Otro detalle que veía esta mañana en la prensa inglesa. Desde 2011 no había un entrenador inglés en avanzar, en ganar una eliminatoria de Champions League. Que fue Potter. Mm, fue Potter el que lo consiguió, Sí, yo, exactamente. yo me confundí ahí con la estadística. Yo la vi ayer porque, y No, es no estoy más, hablando de que te hayas confundido de estadística, eso no lo sé, no, 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 pero me llamó la atención el dato. El anterior, no te lo quiero hacer adivinar, era Harry Redknapp. sí, señor, con el Tottenham, aquel Tottenham que queda Correcto, con el Real exactamente. Madrid, eliminado, 2011 también. Creo que fue Real Madrid, sí señor, Sí. tiene razón. Yo me confundí con la estadística porque yo la leí hace un par de días porque hacían referencia a lo que podía lograr Scott, Parker, Scott Ujú. Parker, Scott Parker, sí. sí. Y lo ponían a la par, decían, sería solo el tercer entrenador después de Redknapp y Shakespeare en llegar a los cuartos de la Champions. Y claro, me confundí ahí porque digo, claro, no puede ser. Y me parece que lo referían a la era Champions, Claro. es decir, del 93 para acá. O sea, Ujú. Potter está en esa lista también como uno de los tres en la era Champions. No sé con quién lo hizo Shakespeare. Shakespeare lo hizo con Leicester City, pero dirigió solamente la vuelta, Claro, correcto. sustituyendo a Ranieri después de que el equipo había sido campeón, eliminó Ujú. al Sevilla. Sí, sí. Y después se quedó en cuartos con el Atlético de Madrid. Correcto, Ok, correcto. sí, sí. Hasta ahí le llegó, pero no ganó toda la eliminatoria él. Ujú. Tienes razón. Tienes razón, me había olvidado de ese periodo de Shakespeare con el Leicester City. Eh, el Milan está ahí, Vizca. El Milan está con un grupo de jóvenes. Sufrió un poquito en el final, una jugada con bastante contacto. Hay un cabezazo en el 93 de Harry Kane que saca mañana abajo. Una, una tajada realmente importante. Me parece que, o sea, yo creo que si el partido como estaba con la expulsión de Romero al 76 iba a un hipotético largue, yo creo que el Milan tenía las cartas como para poder prevalecer. Pero claro, el Milan no conseguía cerrar definitivamente el partido. Después de esa, con Origi pega una pelota en el palo, en la contra subsiguiente. Amenazó, bueno, se la tuvo que jugar el Tottenham, necesitaba un gol para extender la situación, se la tuvo que jugar y dejó mucho campo abierto. El Milan no lo terminó de aprovechar, pero bueno, ahí está el Milan dentro de esta situación del fútbol italiano complicada para la Juventus, donde vamos a ver qué pasa. Quizá también pueda estar el Inter, ojo, así que, y quizá también pueda estar el Napoli. Entonces, bueno, no sé si podemos hablar de un resurgir de los equipos italianos, porque avanza uno que había sacado ventaja y que tenía que cerrar como visitante. Vamos a ver qué pasa con el resto, pero me parece que es un punto interesante, sobre todo por este proyecto del Milan, que ahora todavía no está en lugares de clasificación de Champions, pero que siempre sabemos el peso que tiene esa camiseta. Ahora sí, vamos con todo, con todas las fichas, a hablar
del nuevo fracaso del Paris Saint-Germain. ¿Por qué es un fracaso? Y es un fracaso porque el equipo no juega nada, Jaime. Esa es la realidad. Para mí, el término fracaso no es acorde. Porque cuando tú tienes un equipo que en A los ver, últimos... puede ser un fracaso deportivo, un fracaso futbolístico. Deportivo entra toda la planificación, puede ser un fracaso a nivel del entrenador, puede ser... más que nada, yo lo llamaría como el fracaso del proyecto. Es Eso es que a lo que esa es apunta la el Bayern. palabra. Esa es la palabra. Para mí, o ahí es donde podemos encasillar la palabra fracaso. De los últimos 10 años, desde que el PSG volvió a la Champions, el equipo más eliminado en octavos es el PSG. 5 veces eliminado en 10 años. Y ojo que han pasado unas joyitas por ahí también, y el PSG es el más eliminado en octavos en ese periodo. Entonces, ¿sorpresa hoy? No, porque cuando pasa siempre no es sorpresa. No. ¿Fracaso hoy? No, porque cuando pasa siempre no es fracaso, es la norma. Es el fracaso del... Es una Claro, repetición del mismo hecho. exacto. Fracaso del proyecto, sí, Ujú. claramente. Y fracaso también de quien sostenía el proyecto o quien permitía el proyecto, que es la Liga Francesa. Porque hoy tú revisas las 17 ligas que tienen equipos en competiciones europeas y Francia tiene solo un equipo, el Niza, en la Conference. Ujú. Entonces, no Sí, solamente ha sí. fracasado el proyecto PSG, sino que en esa búsqueda de que el PSG lleve a la liga francesa a lo más alto, se han comido a toda la competencia interna y esos equipos también han terminado fracasando internacionalmente. Sí, estoy de acuerdo, porque me parece que el proyecto del Paris Saint-Germain o la idea del proyecto es como que terminó por absorber, engullir todo lo que es el fútbol francés y bueno, creo que salvo los chicos de la cantera más Mbappé, no es un proyecto que, al menos entre los que jugaron hoy, que tenga una identidad de fútbol francés muy grande. A partir de ahora, después de lo que vimos en el campo, vimos a un Bayern superior como equipo, superior en oportunidades, superior también en el momento de solventar, sabíamos que era una eliminatoria complicada. Creo que en el contexto tuvo momentos malos el Bayern y momentos buenos el París. La diferencia es que el Bayern supo solventar esos momentos donde no la pasó bien, el final, la media hora final del partido de la ida, un tramo de este partido donde, sobre todo en esa jugada donde Sommer comete un error y Vitinha debió haber culminado mejor la jugada. Entonces, en esos hechos puntuales es donde saca ventaja el equipo bávaro y es donde luego, me parece, con una mejor, mayor estructura, un equipo más armado, con una idea futbolística mucho más lograda, es que el mejor proyecto consigue avanzar y creo también el entrenador más audaz de los dos. Aquí vamos al punto también de la dirección deportiva en decir, se trae un señor como Galtier, que es un entrenador que de buenas ideas, buenas intenciones, Jaime, pero no sé si es el entrenador más osado para dirigir un proyecto que necesita de la intervención de un entrenador con mucha personalidad. Por algún motivo esa gente de mucha personalidad no ha aceptado el cargo, creo yo. Bueno, tuvieron a uno que lo llevó a la final y la perdió. Y lo Y echaron a duró la vuelta de poco. la esquina. Y Y ojo, duró poco. yo, y lo pongo en asterisco y se lo decía Zlatan antes de que te conectes, yo no sé si el PSG a ida y vuelta llegaba a esa final. Yo creo que esa es una final especial porque se juega a partido único en Lisboa. Puede ser, puede ser. Porque en esa estadística que yo te mostraba la semana pasada, donde te decía el PSG en las, me parece que eran 10 eliminatorias u 8 eliminatorias, en 7 estuvo en ventaja. El problema es que no Ujú. pudo aguantar las ventajas y es mucho más difícil aguantar una ventaja a 180 que a 90. Sí, sí, en un campo neutro, sin público, etcétera. Bueno, era Nagelsmann justamente el hombre que había eliminado para poder llegar a la final contra el Bayern. Y leía también esta mañana a Diego Torres que hablaba de, la, de cuánto se jugaban los dos proyectos. Porque Nagelsmann tampoco parece ser que es muy querido por parte de la dirigencia, ha tomado decisiones importantes, tiene su idea futbolística, la dirección deportiva también tiene su idea futbolística, no nos olvidemos que no está Neuer acá en este proyecto, que se habla siempre, cada temporada se habla
salida de Thomas Müller, se habla de gente que no está del todo contenta, Leroy Sané suplente, Joao Cancelo traído especialmente por los dirigentes suplente, y que ya se hablaba incluso de la posibilidad de ir a buscarlo a Tuchel, de traerlo, de tentarlo a Jürgen Klopp, pero bueno, Nagelsmann ha pasado, creo que ha pasado un examen bastante bravo, y también, algo que mencionaba Diego, los de la Premier veían si hay un proyecto, hoy, por potencia económica, organización y juego y un entrenador osado que pueda llegar a competir por la Champions en esta temporada, ese me parece que es Nagelsmann y es el Bayern. Y este puede llegar a ser un punto de crecimiento importante para un equipo que parece que va a recuperar gente para lo que queda de la temporada, sobre todo Sadio Mané. Y estamos hablando de la Champions porque este episodio es traído a ustedes gracias a Heineken, patrocinador oficial de la Champions o de la UEFA Champions League. Y yo creo, Vizca, que uno de los grandes ganadores en la semana es, bueno, no sé si en la semana o en el último mes, es Nagelsmann. Porque creo que Nagelsmann en el post-mundial se plantó ante mucha gente, se plantó ante Neuer, y eso lo hablamos ya hace un par de semanas, pero me parece que ese plantarse ante mucha gente también se plantó ante la directiva. Y que fue solo con sus convicciones y con sus ideas, y que me parece que a partir de que el equipo comenzó a carburar, mucha gente se alineó ahí. Porque acuérdate que el Bayern rearranca la Bundesliga después del Mundial con 3 partidos sin ganar. Y a partir Sí, de que gana el primero, ha sumado solamente a 3, y me parece que ese es un respaldo a Nagelsmann de esos jugadores. Mucha gente se alineó detrás de él, y los resultados están un poco a la vista. sí. Hay algo también que implica, no sé si es una ventaja o una desventaja, sí implica una diferencia, ¿no? Porque hemos visto al Bayern pelear en el frente europeo con una situación, no diría definida, pero bastante bien acomodada en la Bundesliga. Y ahora estamos entrando a las últimas 11 jornadas del campeonato. Sí que se ha descolgado del segundo pelotón. Ahora sí hay un segundo pelotón, porque en un momento era una lucha de 3, pero porque se ha caído la Unión Berlín, 2 puntos de los últimos 9, y se ha ido entonces con esta dinámica, se ha ido a 5 de los dos líderes. Pero tiene este mano a mano con el Dortmund, que ya ha quedado eliminado de la Champions. Entonces, los alemanes, si hay algo que priorizan, es el tema de la Bundesliga, aunque, bueno, ¿quién te dice que si la cosa va bien en Champions pueden mirar para otro lado? Y no te digo dejar que el Dortmund gane la Bundesliga, pero hacer un poco como que quizá el golpe no sea tan fuerte, pero dependerá, como siempre, dependerá de las formas. Lo que sí es que el Bayern ahora tiene este tramo final de la temporada con doble frente abierto, y me dirás cuánto, frente de campeonato digo, porque aquí, hablabas también en otro momento, equipos que estén líderes en sus ligas que hayan pasado. Benfica solamente creo que es, corregime. Sí. Después tenemos al Chelsea que está súper descolgado. Hoy tenemos al Milan que está quinto. Y tenemos a este Bayern que está compartiendo la punta. O sea que es el que más arriba está de la posibilidad de ser campeón, probablemente de todos los que puedan llegar a avanzar a cuartos de final. Eh, bueno, al igual que el Benfica, pero la diferencia es lo que marcabas tú, que está peleando la liga. Es decir, el Benfica tiene margen. El Benfica le saca, si no me equivoco, son 6 al Porto. A un Porto que a día de hoy sigue metido en este problema. Hasta la próxima semana, al menos, el Porto va a estar Claro. metido en, A, metido en Champions. propósito, el 1 de abril juega el clásico contra el Bayern, juega el clásico contra el Dortmund. No, 8 puntos. el clásico, el Dortmund lo juega el fin de semana frente al Schalke. Bueno, el clásico moderno, llamémosle así, está El bien, está clásico bien. moderno. Bueno, pero ¿cuántas Bundesliga ha ganado el Schalke? Ninguna, ganó en el 20 y pico, me parece. Eso porque ese es el clásico. Porque era la rivalidad antes de la Segunda Guerra Mundial. Está bien, perfecto, no pasa nada. Benfica le saca 8 puntos al Porto, también con 11 jornadas. O sea que Benfica está bastante cómodo en la cima. Una sola derrota tiene Benfica en el campeonato. Creo que lo En dijiste el vos año, Vizca.
en el En el año. año, contra el Sporting Braga, bueno, en la temporada, porque perdió el 30 de diciembre. Sí, en la temporada. En la temporada. A ver, a mí me parece que el Bayern, y fíjate esto, yo decía, el Debes está fresco y hablamos del Debes la semana pasada. Y estaba claro que eran Messi o Mbappé. Y los dos señores estaban en un lado del campo y en el otro lado atacaba Chupomotín. Y el fútbol es el más colectivo de los deportes colectivos, porque con ese desbalance termina pasando el Bayern. Y porque me parece que puntualizabas muy bien diciendo hubo momentos para el uno, hubo momentos para el otro, pero me parece que los momentos del PSG eran en base a vértigo, más que nada, y los momentos del Bayern eran en base a una correcta toma de decisiones. A veces esa toma de decisiones generaba Sí, vértigo, sí. pero a Sí, veces generaba pausa. buenas presiones, buenas transiciones, buenas salidas. Ujú. Está la jugada de los goles, está la jugada del gol anulado, solo por la intención de Müller de jugar la pelota después del cabezazo de Choupo-Moting. Pero hasta con eso me parece corrió con suerte el París para que el marcador no hubiese resultado un poco más embarazoso, porque la eliminatoria termina 3-0. Este equipo con Mbappé y con Messi no fue capaz de hacer un gol, por más que el que estuviera enfrente haya sido el Bayern. Último partido de Champions en la carrera de Messi, último partido de Champions en la carrera de Sergio Ramos. Yo no veo el futuro de Messi en el PSG, No lo veo, sinceramente, no lo veo. no lo veo. Eh, no lo veo. ¿Dónde entonces en Europa? No lo veo en el Barcelona tampoco. Aunque me parece que en el No. Barcelona, con dos jugadores como Pedri y como Gavi, Y que el Barça tiene problemas más grandes que. podría llegar a tener un poco más de cabida. Digo, desde el punto de vista futbolístico, ha sido su casa hasta estos últimos dos Claro, años, pero no dudo lo que ves suceda. posible, o sea, lo ves posible. El único que no sé cómo lo calzaría, no sé, por ahí Tebas mira por otro lado, no sé cómo lo calzarían económicamente, no sé cómo sería la situación con Laporta. Hay muchas cosas que no sé. No sé cómo va a avanzar esta investigación de la Fiscalía sobre el supuesto caso de corrupción del Fútbol Club Barcelona por los pagos al señor Negreira. Entonces tampoco sé cómo va a caer todo esto. El que nunca se ha pronunciado hasta ahora es Messi. Ha hablado su Eh, padre, ha hablado su hermano, tampoco no hablaron ni Antonella ni Lionel. O sea que no sabemos nada todavía. Esto es en base a lo que uno lee en la prensa, pero el tema Inter Miami tiene demasiado ruido como para ser un simple rumor. Y con esto no digo que va a terminar en Inter Miami, pero creo que algo de realidad hay en esa conexión. Algo de realidad me parece que hay, porque hay demasiado ruido y ha hablado demasiada gente como para que esto sea un simple rumor. O es una intención, no lo sé. Pero, sí, pero viendo el contexto que decimos, no lo vemos en el PSG, vemos poco probable lo de Barcelona. Lo de Newell's yo creo que quedó descartado. Eh, ¿A dónde apunta el camino? No lo sé, no lo sé. Yo creo que sí lo sabe y no Tampoco, me quiere decir. tampoco soy asesor de Messi como para poder emitir una opinión y que sea válida. Entonces, no tengo la menor idea. No tengo, no tengo la menor idea. Tengo teorías en mi mente que después las voy a compartir. Ahora no puedo. Ok. Pero, pero bueno, esa es una de las cuestiones que te quería preguntar. La otra es Ramos. acerca. No, el tema de Ramos. Bueno, o sea, también Ramos tiene, va a cumplir 37, si no me equivoco. ¿Qué le Sí, y espera? ¿El Ramos Sevilla? en segunda. No creo que en segunda. Me parece que antes lo van a echar a San Paoli. Eso sí, que decían que los dirigentes se reunieron ya para ver No, si cortaban por ahí. el tema Ramos con la selección, no sé si has estado un poco al tanto de que la fuente ha Sí, dicho que no, sí. pero lo que Ramos siente, y esto lo escuchaba en la radio española, lo que Ramos siente es que no es una decisión netamente deportiva. Ok, se equivocó Ramos en irse al Real Madrid, porque tenía una oferta para seguir solo por un año.
No, yo no sé si tiene más que ver o si lo insinúan más en la dirección de todos los audios que salieron en aquel momento, con Piqué y todo eso de ahí. O sea, eso es lo que un poco interpreta el entorno de Ramos, según la prensa española. O un tema de decir, bueno, aquí se ha cerrado un ciclo, este señor no lo tenemos, no está para titular, y un jugador de esa jerarquía tenerlo como suplente es un problema, como ya pasó con Raúl y como ya pasó con el propio Bueno, Casillas. pero hay que asumir los momentos Lo que, en la trayectoria de sí. un deportista, y hay veces que un deportista está para sumar y hay veces que un deportista está para ser protagonista. El problema es que cuando ha sido tan protagonista, no serlo Ujú. le duele. Y lo que pasa es Eh, que España, cuando España hizo un lado a Raúl, tenías a Torres y a Villa que venían en ascenso. Cuando sí, España hizo un lado a Casillas, tenías a un De Gea en un gran momento. Después no funcionó lo de Gea. Sí funcionó lo de correcto, Torres y Villa. Ahora, correcto. tú ves los centrales que tiene España y dices, y tampoco es que Ramos le está haciendo sombra a alguien. Ujú. No, 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 eso es verdad. Bueno, pero también depende un poco del estilo de juego. Luis Enrique quería jugar con unos centrales de otra forma, por eso hasta lo terminó colocando a Rodri Hernández y así le salió el experimento. Kylian Estilo de Mbappé. juego, estilo de juego, estilo Ki- de juego. bueno, Sigas, por favor, siga. Kylian Mbappé. Hoy vimos una versión que no me gustó de Mbappé, pero no sé si es la culpa del equipo o es la culpa de Mbappé, o si también es una versión que dice, ¿saben qué? Lo he intentado, todo bien, pero ahora sí, véndanme, arreglo con el Real Madrid, el club se queda con algo de dinero, todo el mundo contento, lo llamo al presidente, le digo, presidente, también lo intenté, el presidente de la República, digo, y ya, listo, ya está, porque el Real Madrid necesita un jugador como Mbappé, ¿sí o no? Sí, pero ¿tú crees que el Real Bien. Madrid va a ir a buscarlo de nuevo? ¿O el futuro de Mbappé está en Inglaterra? Y yo que el Real El- Madrid, yo que el Real Madrid lo iría a buscar, pero no sé lo que estará pensando el señor Florentino. yo no sé si el Madrid, entiéndase, la cúpula que toma decisiones. Vamos a esperar la semana que viene a ver qué pasa con el Real Madrid. Seguramente va a avanzar después de la semana que viene. O sea, hoy es 8, sí. Hoy es 8 Día Internacional de la Mujer. Eh, o sea, el 19, dentro de 11 días, el Madrid sabrá más o menos cómo perfila el final de la temporada. Si es todas las fichas otra vez a la Champions, o si tiene y lo que le queda en la Copa, Champions y Copa, o si también va a pelear por la liga. Y Dentro sabrá de todo si ese clasifica panorama, octavos. claro, dentro de todo ese panorama, yo creo que va a estar, pero dentro de todo ese panorama, yo creo que ya tiene que Dec- estar pensando en la próxima campaña. decía eso de que el fútbol es un deporte predecible, lo de la semana pasada, es decir, el, el Manchester le gana al Barça, ¿ok? Ujú. El Madrid le hace 5 al Liverpool, Sí. el Liverpool le hace 7 al Manchester Ujú. y el Barça le gana al Y Madrid. le gana al Real Madrid. Nada que ver. Bueno, así es el fútbol, así es el fútbol. Por eso es lo que es y por eso es infinito. Sí. Eh, Ah, ¿Qué mira, otra hay una cosa? cosa con Mbappé. Para mí el mejor Mbappé juega en Francia. Y lo he dicho siempre. Bueno, pero porque es un equipo. Creo que tanto Messi como Mbappé Ah, extrañan un equipo. sí, señor. Porque, a ver, leía en el Twitter mucha gente decía, ¿por qué el París juega con tres y tiene que remontar? Y todo decía, porque en un equipo que no tiene mediocampo, no tiene generación de juego por el centro, la mejor forma de proponer es meter tres centrales para soltar a los carrileros y generar Ujú, desequilibrio por fuera, porque no tiene. Vitinha, ni Fabián, ni Berratti, o al menos esta versión de Berratti 10 años después, te genera volumen de juego. Al punto de que esa idea de que Messi y Mbappé jueguen arriba, siempre jugaron uno detrás de otro, porque si uno de ellos no caía a buscar la pelota no les iba a llegar nunca. ujú. Y la gran duda que tenemos de Mbappé a nivel de clubes, o la gran pregunta que tenemos con Mbappé a nivel de clubes es, ¿cuándo lo vamos a ver con alguien como Griezmann, o como Tchouaméni, o como Pogba, o como O N'Golo como Kanté, Giroud. o como Giroud, pero sobre todo con alguien que le permita a él tomar la pelota en una zona donde no tiene que recorrer 20 metros
y eludir a 3 hombres para poder generar peligro. Y ese es el gran lastre Ujú. que tiene Mbappé en el PSG, que tiene que hacer absolutamente todo. Sí, sí, no tiene un Dembélé, no tiene un Griezmann jugando de media punta, no tiene un compañero de ataque como Giroud, no tiene un equipo que defiende más alto, no tiene un mediocampo que tenga más presencia, eh, pero está ahí. Por eso te decía, Galtier es la cabeza del proyecto. También se venía mencionando mucho el tema de la oferta catarí para el Manchester United. Y se mencionó también que los cataríes han hecho este desembarco en el fútbol francés para después acometer otros horizontes mucho más importantes después de esta carta de presentación, ante lo cual los del París van a ver probablemente otra desbandada, porque esto va a significar que después de la caída del proyecto del Canal Plus, el club se vino abajo y posteriormente ahora, si este proyecto se cae, ¿qué es lo que va a suceder? El tema Neymar también es otro elefante en la sala, porque no fue el primer refuerzo muy importante. Es cierto que por aquí pasó Zlatan, por aquí pasó Cavani, pasaron muchos buenos jugadores, pero cuando llegó Neymar, por el dinero que llegó Neymar, 222 millones de la cláusula que se pagó por él, se reventó un poco el fútbol, pero se reventaron los mercados, no se reventó el juego. Y París, como decías, debilitó a la liga francesa, se puso mucha presión, porque eso también lo que estamos viendo. Ayer lo pensaba con el caso de muchos jóvenes, lo decías lo de Kepa, que le pusieron un precio muy alto y lo único que le podía pasar era que le fuera mal. Eh, Enzo, Enzo Fernández, eh, eh, ¿quién más? Dembélé, Jack Grealish, Dembélé, Coutinho. el propio Dembélé, Coutinho, o sea, que te pongan una etiqueta con una cifra eh, de, con un precio de 3 cifras o de superando las 3 cifras, significa que hay que tener mucha espalda para poder aguantar eso. Y bueno, el jugador también, sobre todo cuando, por ejemplo, en el caso de Kepa o de Enzo Fernández, la gente dice, y si pagaron tanto que me gana un campeonato. Y un arquero por ahí te Pero puede aguantar un campeonato. Un mediocampista te puede aguantar un campeonato, pero no le va a quedar a la gente la idea de que te va a ganar un campeonato y por eso sí le van a reclamar siempre mucho más. volvemos al punto del arranque. Es el más colectivo de los deportes colectivos. Y tú vas al básquet, donde se paran 5 en el campo, y si tú metes a Neymar, oye, estás hablando de el 20% del equipo. Sí. Pero en Sí, el sí, bueno, fútbol, pero tenés cambios constantes, tenés el llamado sexto hombre que es importantísimo. Y, por ejemplo, creo que de los últimos tiempos, el mejor equipo o uno de los grandes equipos ha sido San Antonio Spurs. Y ese hombre era uno de los nuestros, Manu Ginóbili, que te podía hacer de todo. Y claro, ese sexto hombre es el primer cambio, pero entra, sale, entra, todo el mundo entra y sale. Acá en el fútbol no es así. Entonces, más allá de que ahora tenemos 5 cambios, pero la situación no es para nada la misma. Y yo creo que ha sido un lastre para este proyecto contar con Neymar, ha sido una mala decisión, ha sido una idea equivocada no dotar, o sea, traerlo a Messi para dotarlo de este equipo que no alcanza a ser un equipo y que donde los entrenadores han quedado presa de los dirigentes, porque los dirigentes están condicionados por lo que se manda desde arriba. Y arriba no saben que el fútbol es un juego donde hay que construir poco a poco. Y esta gente no lo sabe, porque en el propio equipo nacional de Qatar, que pensaron que estaba para competir, hizo un mundial lamentable. y el PSG está terminando este proyecto, no sé si va a terminar el proyecto o no, pero bueno, está llegando al 10.º año del proyecto, teniendo a Messi y Mbappé, pero quizás teniendo el peor plantel de los 10 años. Te hago una pregunta, ya para ir cerrando. O no te parece que es el peor plantel de los 10 Sí, años de sí, proyecto? yo creo que es un plantel que ahora no es bueno. Tiene demasiados jóvenes para poder hacer que estos jóvenes en la mezcla todavía están lejos de poder llegar a eso. Y también creo que Vitinha no sería titular en el Newcastle. probablemente no, Fabián Ruiz no sería titular en el Aston Villa. probablemente no. Y los recambios que ha colocado en este caso tampoco me parece que lo sean.
Hay algo que está ocurriendo, donde los dirigentes del Bayern son los últimos moicanos. O me dirá Florentino Pérez. Todos los grandes proyectos de esta época no están siendo manejados por gente de fútbol. O sea, primero, preguntarte si esa es una reflexión que compartirías y segundo, ¿cuál sería tu real reflexión de este tópico? Es correcto que no están siendo manejados por gente de fútbol, pero me parece que aquellos proyectos que están teniendo éxito es porque debajo de esa gente, que no es gente de fútbol, hay grandes líderes visionarios que se han rodeado de gente de fútbol. Caso City, por ejemplo. Okay. El City no está al mando de gente de fútbol, pero No. esa gente dijo, ¿y quién sabe mucho de fútbol? El señor Guardiola, el señor Reguilón, el señor Ferran Soriano. Bueno, esos señores son los que nosotros vamos a confiar. Y así muchos otros proyectos, me parece que si bien la cabeza visible no es gente de fútbol, y yo creo que Florentino Pérez, me parece que donde uno puede cuestionar un poco más sus segundos ciclos en estos últimos años. Pero yo sí creo que sin que tenga un papel fundamental quien tomaba decisiones futbolísticas en el Real Madrid, al menos en la construcción de la época de Mourinho, desde Mourinho hasta este tiempo, las decisiones del Madrid están muy por encima de la de casi todos los otros equipos de Europa, porque tú ves lo que son el desastre de los otros equipos de Europa. Creo que eso. Y después lo del Bayern, tampoco veo tan positivo el tema este de que sea gente de fútbol, porque me parece que cuando ha llegado alguien como que el Bayern entró en un círculo vicioso que le funcionó durante mucho tiempo, hasta que ya no funcionó más, y tuvo que llegar alguien como Nagelsmann para imponer cosas, siendo alguien de fútbol, pero decir, oigan, esto que ustedes están mandando es un poco la vieja escuela. Tenemos que evolucionar hacia esta dirección. Y eso le costó un enfrentamiento y me parece que el gran mérito que tiene el Bayern es decir, ok, usted piensa esto, usted es el entrenador. Perfecto, le vamos a dar el tiempo. Pero si esto no funciona, sabe lo que va a pasar. Y nada, me dijo, mi responsabilidad, no se preocupen. Mira, creo que lo único que te faltó por mencionar es el Liverpool, que pese a todo sigue estando allí, porque está manejado por gente de fútbol, es un club de fútbol, es un club de tradición futbolística, porque el United se nos había desviado, pero creo que la conclusión, porque es allí donde me parece que se cierra el círculo, es si los dirigentes pesan mucho, o si el entrenador pesa mucho, o si el vestuario pesa mucho, el triángulo queda desbalanceado. Y creo que para que un proyecto sea efectivo, los dirigentes tienen que hacer su parte. La conducción del grupo a partir del entrenador, a partir de la dirección deportiva, de las compras, la llegada de los jugadores, el trabajo de las inferiores, la identidad del juego y luego el manejo del vestuario son fundamentales, porque después esa es la parte que se puede trazar en una hoja. El resto hay que plasmarlo en el campo y ahí está la tarea del jugador. Pero para que el jugador haga la tarea, hay que darle todos los elementos, porque después el jugador es el que decide. Sin embargo, si fallan esas otras dos patas, pasa como en este caso del París, donde le dicen a los jugadores, ¿por qué no resuelven ustedes que son tan buenos si les pagamos tanto? No funciona. Vizca, es que lo que tú marcas y es algo que nosotros lo hemos puntualizado muchas veces. Y cuando nosotros arrancamos Fútbol Infinito hace casi 4 años, era un momento donde el Barça era líder, pero uno veía al Barça y decía, aquí esto está como muy pegadito así, se va a empezar a caer. Época de Valverde. E hicimos mucho énfasis en las estructuras jerárquicas, en que más allá de que sea el Balón de Oro, el jefe del Balón de Oro es el entrenador. Y el jefe del entrenador es el director deportivo. Y el jefe del director deportivo. Y todos esos equipos que tú estás marcando, Liverpool, Real Madrid, eh, Bayern Múnich, Bayern. me parece que inclusive el propio Tottenham. Por eso se ha ilusionado con algo que está No muy lejos de tiene, su no, pero historia. no tiene, me parece que
desde la salida, te vuelvo a repetirte, desde la salida de Pochettino, porque los dirigentes tienen que visualizar la idea futbolística y los dirigentes entendieron que se habían equivocado con Pochettino porque todo lo que llegó posteriormente fue para cancelar aquello. El equipo Sí. dejó de jugar con la pelota, empezó a jugar en largo, jugar en largo, jugar en largo. Y era un equipo que te jugaba en corto y tenía posesión y tenía control de partido y brillaba Harry Kane Sí, y pero los demás. no nos vayamos por el fútbol. La estructura en esos equipos que han sido consistentes en ser protagonistas, la estructura jerárquica está clarísima. Ujú, Está claro quién manda, cuáles son los roles, hasta dónde llega ujú. el poder de cada uno, quién es responsable de qué decisiones y, y cómo se asumen los errores en la toma de decisiones. Y este Bueno, es le el Real preguntaron Madrid, a. campeón de Ujú, le Europa. preguntaron, hablando del Real Madrid y hablando de Mbappé, le preguntaron a Mbappé sobre el futuro. Y Mbappé contestó: Lo único que me importa es esta liga, esta temporada y después veremos. Eh, Otra decepción, ¿hasta cuándo? Le preguntaron. No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, es lo más importante. Otra cosa no me importa. Perdimos contra un gran equipo y ahora tenemos la liga y esperamos ganarla. Si me planteo el futuro, no. Estoy tranquilo, lo único que me importa es esta temporada, es ganar la liga y después veremos. Bueno, Veremos. Yo te quería hacer un apunte táctico, Vizca. a ver. La línea de tres hace 5 o 6 años era mala palabra. La línea de Sí. tres era antifútbol, era catenacho y todo. Y llegó el señor Conte y metió con una Italia muy pobre una gran Eurocopa en el 2016. Y después el señor Conte llegó y metió línea de tres en su Chelsea y destruyó la Premier. En esta fase de esta semana de octavos de final de Champions, 7 de los 8 equipos metieron línea de tres. Es- Todo está yendo en esa dirección. Está bien, pero no le demos todo el crédito a Conte, por Ok, favor. está bien. ¿A quién le damos el crédito? Bueno, creo que hoy por hoy no es un tema de Antonio Conte. Creo que hay, porque si el tema fuera de Conte, Conte tendría que haber ganado cuántas Champions para que le demos este mérito, este honor. Eh, yo creo que también como la línea de tres es muy difícil cuando está bien trazada y es ofensiva, es muy difícil de contener, te obliga a que para contenerla juegues línea de tres también. Entonces, aquel que es audaz y que le sale, Guardiola, por ejemplo, juega con una línea de tres encubierta, porque aparentemente sale con cuatro, que después termina generando, creo que la última modificación táctica que hemos visto, que es un jugador de la banda que termina jugando sobre el centro para poder abrir a extremos. Eh, la línea de tres clásica es con los dos carrileros, pero yo no sé si es todo mérito de Conte, me parece a mí. Ok. Pero nota la tendencia. No, pero Ancelotti, que es más clásico, rara vez te va a jugar con línea de tres. O sea, ahora te, Sí, te, es te verdad. utiliza, por ejemplo, te puede acomodar el equipo porque tiene un problema en el lateral izquierdo y te juega Camavinga ahí. Entonces, Camavinga no es un lateral de Ujú. función, pero si el equipo tiene tres en el fondo, más Camavinga como salida por la izquierda, y eso que Ujú. Ancelotti es italiano, y creo que ha tenido Sí. mucho más impacto en el fútbol por logros que el propio Antonio Conte. Bien, sí, me pareció un dato curioso, que todos están jugando un poco con ese sistema. El más encubierto el Dortmund, porque el Dortmund jugó con un lateral de central. O sea, el Dortmund tú ves la alineación y podría ser línea de cuatro por los nombres, pero terminó Ujú. siendo línea... El Chelsea eh, jugó con una lateral convertido a central, sí, porque también necesitaba eso, necesitaba jugar con un doble pivot, y le sí, caía jugar así con un doble pivot con línea de tres, también por las ausencias que tenía. Hay variantes y variantes. Creo que Milan, por ejemplo, se siente muy cómodo jugando con línea de tres, sí. porque puede aprovechar muy bien las bandas. Sí, tiene a Teo, que es muy bueno en esa posición. Creo que vamos cerrando. ¿Cómo viene la mano el fin de semana? ¿Qué tiene el fin de semana? Tengo liga inglesa, el partido de Chelsea contra Leicester City, y el lunes partido de su equipo contra el Girona. Perfecto. Bueno, ahí está el equipo, está ahí metido, de vuelta. Sí, Está sí, yo le metido de dije, vuelta. yo se lo dije.
Sí, yo no le creía, yo no le creía, No, no me creía, no me sinceramente. creía. Pensó que le Sí, estaba hablando como otro señor, pero no, no, yo no tiro tanto petardo. sí, no le creía, lo veía. Pero fíjate que cuánto tiempo venimos diciendo, se fue Piqué, el Barça mejoró, se fue Cristiano, el United mejoró, se fue Joao Bueno, creo que y también la llegada de Memphis le vino muy bien al Atlético de Madrid. eh, y bueno, ha salido también de situaciones, ahora le va a faltar Reinildo probablemente hasta octubre, noviembre. Pero eso, el Atlético, yo creo que bueno, necesitaba eso. Es- volvemos a lo mismo. El Atlético estaba muy manejado, muy marcado por la línea de del la amigo de gente su que amigo, controlaba. Sí, exactamente. del amigo de su amigo. Ya me leyó el pensamiento así. Y el Cholo estaba rehén de eso. O sea, porque le permitían jugar solamente con esas cartas. Y bueno, Sí. el Cholo dijo, está bien, pero si no son ganadoras, ¿qué hago? Pido Eh, otras. Más de lo mismo. la gran actividad del fin de semana se juega el sábado. ¿Usted qué tiene? Yo voy a la capital de la nación. Tengo DC United Orlando City. Orlando viene de Muy bien. empatar en Ya, Monterrey con Orlando Tigres. se puede meter en cuartos de final de la CONCACAF Champions League. Sí, sí. Es mejor de visitante que de local. O sea que es un buen empate en Ujú, Monterrey, pero eso no quiere decir nada. ujú. Y solo tengo eso. Y después tengo fútbol Muy infinito el bien, domingo con usted. Un poquito más tarde porque perfecto. nos cambia el horario. Bien. Eh, pero la gran actividad está el fin de semana. No sé, Vizca, a ver, el Real Madrid español, no sé cuánto interés levante, teniendo en cuenta. Yo creo que más que nada el Athletic Club Barcelona, ese puede llegar a Sí, ser el punto que levante al partido del Real Madrid. sí. El Y domingo, la antesala del tema de Champions, más que nada, ¿no? sí. Del Madrid, digo. Y en Inglaterra, el sábado, lo importante del sábado me parece que es el Palace City, porque el Palace a los de arriba normalmente les araña algo. Es más, al City le. Si no Eh, me equivoco, Vizca, es el equipo en los últimos 3 años que más puntos le ha quitado al sí, City, el es Crystal correcto, Palace. Así es que correcto. no es un mal partido que se juega en casa del Palace, que es donde se graba Ted Lasso, en ese estadio. Sí señor, en Selhurst Park. Y el Arsenal juega de visitante contra el Fulham, Ujú. que viene de perder frente al Brentford. Así Sí, que, pero todavía está en la parte alta, puede llegar a ser otro de esos partidos complicados para el equipo que es líder de la Premier, con 5 de ventaja con respecto al Manchester City. sí. Este jueves hay Europa League, así que vamos a ver ida de los octavos de final, así que vamos a estar con la expectativa para más adelante en lo que ocurra en ese torneo. Correcto, correcto. Así que está todo Gracias a la gente de bastante. Heineken. Gracias a la Gracias gente a de la gente Heineken por el Heineken apoyo, gracias a nuestro equipo y gracias a toda la gente que está pendiente de nosotros aún también entre semanas, Jaime. y gracias a usted también, don Eduardo. Placer. Un gusto como siempre, un abrazo para todos y hasta la próxima.